Hola amigos de YouTube, soy Millie Dark Brown y como se darán cuenta este es mi primer video. Bueno, en este video les mostraré mi Super Nintendo Entertainment System, Super Nintendo, Super NES, SNES o Super Famicom en Japón, como le quieran llamar. Bueno, la Super NES fue la segunda consola de sobremesa de Nintendo y la sucesora de la NES en América y Europa. Mantuvo una gran rivalidad en todo el mundo con la Mega Drive durante la era de 16 bits. Es una de las mejores que han aparecido junto con la NES y la PlayStation, siendo la mejor de 16 bits. La SNES, como pueden ver, tiene dos palancas y un botón. Uno es de power, que sirve para prender y apagar la consola. Este otro es reset, que es para reiniciar el juego sin tener que apagar la consola. Y este último botón, que es eject, que sirve para exponer el cartucho de la consola, como se puede mostrar en la siguiente manera. Ahora pasemos a los controles. En estas dos entradas son para conectar los únicos dos controles que soporta la Super Nintendo y entran de la siguiente manera. Los controles contienen 8 botones y más los del pad forman 12. El botón A, que en la mayoría de los juegos sirve para saltar, o para dash, que es correr. El botón B, que también en algunos juegos sirve para dash, que es correr. En la Y es para saltar y la X también es para saltar. Bueno, pues eso depende de cada juego. El pad arriba es para mirar para arriba. Me refiero al personaje que se está utilizando según sea el caso. El pad abajo es para que el personaje se agache. El pad izquierdo es para moverse hacia la izquierda, obviamente, y el derecho para dirigirse a la derecha. Las L y R no son muy útiles para esta consola. Y pues sí, en algunos juegos sí funciona y sirve para mover el mapa, como por ejemplo en el Super Mario World y en el juego de Yoshi's Island. Pasemos a las conexiones y a sus entradas. La Super NES tiene dos cables, uno que es la llamada RCA, como este, y después tenemos este que es la conexión a la luz. Y bien, aquí en esta entrada es donde se conecta la entrada de la RCA. Una vez que lo tengas conectado ahí, conectas estos pequeños cables a tu televisor. Los conectas como se ve en la siguiente imagen. Esta conexión va a la otra entrada, a esta. Listo. Cuando tengas conectado ahí, conectas este grande recuadro que va conectado al enchufe o a la luz, que pues técnicamente es lo mismo. Lo conectas como se ve en la siguiente imagen. En la parte de abajo de la consola podemos ver que hay otra entrada. No tengo entrada para esta, pero de la información que encontré decía que era para conectarse con otras consolas Super Nintendo. Y no sé bien para qué exactamente y aún no me dan mucha información. Y también es para jugar multijugador o algo por el estilo.
Al reverso hay un sticker con un número de teléfono y con Mario y un destornillador. Este teléfono es para algún ajuste o arreglo que necesite la consola. Hay una placa aquí abajo, plateada, y dice que es control de Super Nintendo y número de serie. Este pequeño cuadrito, como verán, es para cambiar el canal según sea el caso. Se los acerco más porque es muy pequeño. Contiene el Channel 3 y Channel 4. La entrada RF Out, que es esta pequeña entrada circular, es la entrada de radiofrecuencia y es para conectar con otras fuentes. Y debo admitir que no tengo este cable, pero tampoco tengo la de esta entrada que mostré anteriormente. Bueno, volviendo a los controles, hay un adaptador, el cual tampoco lo puedo mostrar ya que no lo tengo, pero el cual se llama Multitap. Es un adaptador para multijugador licenciado por Hudson. Expande los puertos de controladores de la Super NES hasta el número 5 jugadores simultáneos. Y también hubo Super Multitap 2, pero no funcionaba en consolas PAL ni NTSC. Super Bomberman, Super Bomberman 2, NBA Jam, etc. son juegos el cual soportaba el Super Multitap. A continuación una imagen del cable RF Out y el Multitap. Otro accesorio de la Super Nintendo es la Super Scope, que tampoco tengo, pero no vayan a pensar que soy pobre. Bueno, la Super Scope es la pistola láser oficial de la compañía de videojuegos para la Super NES. Tiene la forma de una bazooka y fue lanzada en Estados Unidos. Fue relativamente popular entre los fans y apareció en el juego Super Smash Bros. Melee para la consola Nintendo GameCube. Y en ese juego servía como un arma al oponente. Y bueno, aquí les dejo una imagen de la Super Scope. Bueno, ahora pasamos a los juegos. Los juegos que yo tengo para el Super NES son los que mostraré a continuación. Tengo Super Bowl, que es de fútbol americano, obviamente. Super Mario RPG, The Legend of the Seven Stars. Este juego trata de peleas y tienes que ir avanzando de nivel, aunque casi no lo juego porque la verdad es medio aburrido. Bueno, eso tómenlo a su criterio. Super Mario All Stars. Este juego contiene 4 juegos, que es Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3 y Super Mario The Lost Levels. Yoshi's Island, que tienes que ir por niveles llevando a Mario para luchar contra un Bowser gigante y rescatar a Luigi. Y por último, Super Mario World, que tiene, pues es casi igual al Yoshi Island, es similar, pero en lugar de manejar a Yoshi llevas a Mario y a Luigi. Para instalar un cartucho generalmente no prenden por el falso contacto que tienen, y siempre hay que soplarle para que funcione y prenda. En este caso pondremos el Super Mario World. Si al prenderlo la pantalla queda en negro, es porque le tienen que soplar, y así sucesivamente hasta que prenda. Y para saber, y si no es algo de la Super Nintendo, porque no prende, podemos ver que aquí prendió un pequeño foquito rojo. Entonces eso quiere decir que el Nintendo está inconectado.
Entonces, si la pantalla aún no prende, es el juego. Y para esto, tienen que soplarle varias veces. En el Super Mario World, lo primero que van a ver al encenderlo va a ser un Nintendo Presents, al igual que en Yoshi Island, Super Mario RPG y en Super Mario All Stars. Bueno, esos son la mayoría de los juegos, solo que en el Super Bowl aparece un Tecmo. Bueno, ahora que ponemos el Super Mario World, echémosle un vistazo. Y bien, ya que probamos el Mario World, me gustaría decirles que el Super Nintendo es una de las mejores consolas de la historia y se darán cuenta que aunque sea vieja, aún sirve. Y notablemente esta consola, la que tienen ustedes en pantalla, es la versión americana. La Super NES vale mucho ya que es antigua. Incluso hay coleccionistas que afirman que esta consola vale más que una Wii o que una PlayStation o cualquiera de esas consolas modernas de hoy en día. ¿Por qué se debe esto? Porque esta consola es una reliquia. Bueno, en un video futuro mostraré los videojuegos que tengo para la Super NES y diré cómo se usan, cómo son sus niveles y todo eso. Bueno, hasta aquí mi video, espero les haya gustado. Suscríbanse, comenten, píquenle al me gusta y si tienen alguna duda sobre el Super Nintendo, no duden en preguntarme. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.